Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, que te quiero viernes. Gracias a Dios que es viernes. Y viernes de, mire, cuántos escándalos. Es que no me acuerdo cuál fue el primer escándalo. No me acuerdo si fue el Ojos, el de Tláhuac. No me acuerdo si fue el socavón de Gerardo Ruiz Esparza. Socavón de... No, Gerardo, no me gusta pensar mal. No, porque todo le ponía socabrón. No, es otra cosa. El socavón donde estaba lo de Gerardo Ruiz Esparza, lo del Paso Express, total que no me sé, pero el último, el de Odebrecht, fue maravilloso. Fíjese, lo llevan a la PGR y él ya tenía conferencia de prensa en la tarde. Pues entonces, ¿a qué fue ¿no que iba imputado o lo iban a presentar? Esa era una. Y después llega Javier Coello, lo vio con su sombrero. Yo cuando lo vi con su sombrero dije, ay, este güey se siente Marshall. Javier Cuello es el sujeto ese que fue un terrible procurador. Yo lo recordé ayer mucho. Cuando él era procurador, sus escoltas violaron a unas jovencitas en el sur de la ciudad. Entonces, cuando yo decidí hacer el programa en Televisa de violación a estas chavas, lo único que iba a presentarlas era sin que apareciera su cara y que tampoco dijeran sus nombres, para que nos comentaran lo que había sucedido, con público ahí. Entonces, pues me mandó a llamar Javier y me dijo, oye, no para ese cohete, no lo hagas así, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, se molestó. El día del programa llegó a controlar las llamadas. Y dije, no, aquí no controlo las llamadas, cuate. Aquí las llamadas las controlo yo. Pero es que yo soy... Esto es Televisa, esto no es la Procuraduría. Era un cuate así, muy cabrón. Esa es la palabra. Y ayer cuando lo vi, bueno, puta, yo no sé cómo Raúl Cervantes no le pidió perdón al final, porque debió haberle pedido perdón. Ay, perdóname, de veras, no sé cómo me traje a tu cliente, porque nadie lo corrompió. Eso es importante. Mira, yo cuando escuché a Lozoya, a mí nadie me corrompió. Yo cuando llegué de mi departamento de Nueva York, ay, en la madre, nunca había trabajado. ¿Y entonces por qué le dieron la dirección de Pemex? Por lo de Odebrecht, por ese dinero. Si nunca había trabajado, nunca había sido ni burócrata este güey. Y compró 38.100.000 pesos su casa de contado, pero está en mi declaración, porque yo no trabajaba en el gobierno. No, trabajaba en OHL convenciendo a Montiel de hacer el gran negocio que hasta este momento, puta, nosotros los mexicanos vamos a pagar hasta el 2052 esa maldita autopista porque, puta, le dieron toda la lana del mundo. Y ayer que se le cae una madre a estas, ¿cómo se llama? No sé, un muro a Ebrard y casi le cae a Ebrard en la cabeza. Lo bueno es que Ebrard pues ya escapó hace mucho tiempo, ¿no? Pero es de OHL, OHL no dijo nada. No, no estamos así como en el escándalo, pero ya, lo de Odebrecht, ya lo brincamos. O Globo, mentirosos. No, estos periodistas, no, estos periódicos brasileños, ¿cómo es posible? Son testigos protegidos y tienen que decir lo que se les dé la gana. Fíjese usted, esos 10.5 millones de dólares, cuando se habló por primera vez de ellos, nadie les quiso hacer caso. Y yo decía, pues es tan poquito dinero. Si este güey se robó 5,000 millones de pesos, puta, 10 millones de dólares. Cuando se va Raúl Cervantes a Brasil para reunirse con 12 procuradores de diferentes países y regresa y dice que no había pasado nada, pues yo también pensé eso. Puta, 10,5 millones de dólares. Después sale la fotografía de Odebrecht comiendo con Felipe Calderón. Ay, Felipe Calderón ayer dijo una cosa maravillosa en el Four Seasons. A mí nunca me dio un solo dólar. Eso es un ejemplo. Para eso tenía a su gato, a Dionisio Pérez Jácome, que era el que robaba ahí. Pues ¿cómo se lo iba a dar al presidente si tenía ahí al secretario? No, si esto es así de fácil. Pero ayer cuando dijo que no le habían dado ni un dólar, dije, ay, chingado, este sí es honrado. Y después Peña, que ya sabe usted que desaparecen las fotos. Entonces está Odebrecht con él en su oficina y está Julián en la lancha. En la lancha me pusieron a mí en un meme. ¡Qué huesos! Quitan a Julián y me pusieron a mí en el meme. Yo cuando me vi dije, oiga, si yo no iba con ellos, pero bueno. Pero también la borró. Yo le pregunto a Alejandra Lagunes, con todo respeto, si las borras, llamas la atención. Si no las borras, ni cuenta se dan. A nadie le importa. No es interesante eso, pero bueno, ya las borro.
Pero, a ver, ¿qué va a pasar con Odebrecht? Son $10.5 millones. Que Humala está en la cárcel, junto con la primera dama, junto con su esposa. Que a Luis Ignacio da Silva o a Lula ya lo están investigando. Que Santos pues ya aceptó que en su campaña. Y aquí lo único que falta, ayer en Reforma, lo único que le faltó a la foto que no estaba era el copete. Porque no veo que está, hay 3 fotos y hay una de México en la primera plana del Reforma. Si le hubiera puesto copete, le hubiera dicho ya, lleva dedicatoria. No le puso copete, pues a lo mejor es la de Lozoya, no la que falta. Pero después de lo de ayer, de veras, Raúl Cervantes, tienes que ofrecerles una disculpa. ¿Cómo molestas al señor y a su abogado? Pero su abogado llegó con su Marshall. Ay, no, maravilloso. No, era un espectáculo. Bueno, oiga, lo voy a hacer enojar, porque tengo que hacerlo enojar. Porque ahorita vienen los de la economía y esos lo van a deprimir. Esos no lo van a hacer enojar. Fíjese que hoy ya se están repartiendo los 7,000 millones de pesos, 7,000 millones de pesos. ¿Pero qué cree que lo dijo? Esto lo dijo el INE. Yo cuando escucho a Lorenzo Córdoba, a veces digo, ¿para eso lo puso Manlio? Perdón, ¿para eso lo puso el PRI? No fue Manlio. Sí fue Manlio, ¿verdad? Sí, bueno, lo puso Manlio. Ya Manlio ni es del PRI. Y ¿para eso lo pusieron? 7,000 millones de pesos. Nunca, jamás se habían dado 7,000 pesos a los partidos políticos. Sí, güey, pero con el dinero nuestro. Bueno, entonces cuando ve usted las cifras, pues de veras se aterroriza, ¿eh? Es que van a robar porque no hay rendición de cuentas. Dicen que Alejandro Encinas y Luis Felipe Bravo, en la pasada con Erubiel Ávila, pues su lana se la robaron, porque pues ya vieron a Erubiel que iba con 60 puntos, dijeron, puta, ya para qué seguimos gastando lo de la campaña, venga para acá toda la lana. Y el Encinas se robó todo y Luis Felipe Bravo, con todo y que va al Vaticano y todo eso que es mocho, también se robó lo suyo. PRI, 1,690 millones de pesos, puta, los taxis que va a conseguir mi cuate. Aquí está Armando Quintero, pues de una vez, chica. Enrique Ochoa, ahorita te lo mando, cabrón. 1,690 millones de pesos para su madre. Va a ser el flotillero más importante. ¿Qué Uber ni qué nada? ¿Qué Uber ni qué nada? Partido Acción Nacional, 1,281 millones. ¿Se los queda Ricardo Anaya o se los queda la señora? No, ya la señora dijo que ya, aunque sea de independiente. Yo creo que se los va a quedar Ricardo Anaya, ¿eh? Bueno, 1,281. El PRD, 773 millones. Jesús Ortega y Jesús Zambrano dijeron, ¡ay, qué bueno! No, güey, ustedes ya robaron mucho. Ya, esto ya no es para ustedes. ¿Cómo? ¿Los chuchos ya no van a robar? No. Pero ahora los chuchos están con Mancera. ¿Se acuerdan que decían antes? Si Mancera no se afilia al PRD, no será el candidato de nuestro partido. Y ahora todos están, nosotros estamos con Mancera para el Frente Amplio Democrático. Ay, los chuchos muriéndose. Bueno. Bueno, pero sigue. Oiga, esto del Movimiento Ciudadano no le... Morena, 649 millones. Pues está de poca. Peje, no vas a tener que hacer nada, ni robar. Ya puedes quitar al güey de Tláhuac. No necesitas ese dinero del narco. 649 millones de pesos, puta. Y con la encuesta de 4 güey. Hoy hay una encuesta maravillosa. 1,000 personas por llamada telefónica. Dice Mario Delgado que él va en último lugar. Dice Martí Batres que él va a ganar. Pues si es el que controla las encuestadoras, pues él va a ganar. Pero ya Monreal dijo que se la van a cucharear, en el buen sentido de la palabra, no vas a pensar en el otro, porque si no es albur, ¿no? Y la Sheinbaum, que es la más cercana, dice que lo que sea, pues ella va a ser secretaria de Estado cuando gane el PG. Bueno, pues ahí están, 640. Movimiento Ciudadano, ¿se acuerda de Dante Delgado? ¿Usted vio algún candidato de Movimiento Ciudadano en el Estado de México? Chin, no hubo. En Nayarit, chin, tampoco hubo. En Coahuila, chin, tampoco hubo. Entonces, ¿por qué le van a dar 537 millones de pesos? Puta, es un chorro de... Nueva Alianza. ¿Se acuerda de Luisito, el que le cargaba el portafolio si le bajaba a comprar las medias a el Baster Gordillo ahí en Sanborns? Luisito Castro, pues es el presidente de Nueva Alianza. 419 millones de pesos. Y esa cosita, puta, cuando le den toda esa lana, pobrecita del Baster, lo que va a sufrir.
El PES no sé de quién sea, pero ese le lleva 398. Y Alberto Anaya va a ser inmensamente rico, fíjese. Le van a dar 376 millones de pesos ahorita. ¿Por qué? No sé ni por qué. No sé si tenga que darle a Raúl Salinas, porque Raúl Salinas es el dueño del partido. Ojalá y no se entere el peje, porque si no ya no hay alianza, ¿eh? Pero le van a dar 376 millones. De esos 376 millones, ¿usted sabe lo que va a cobrar en el 2018 en esta alianza con el PG? Puta, le va a llover dinero. Dice Manuel Bartlett que van a ganar. No, Manuel Bartlett no gana dinero, porque Manuel Bartlett, cuidado con Manuel Bartlett, vio lo que dijo, que Salinas no ganó la presidencia, ¿eh? Eso sí es nefasto, nefasto. Bueno, y lo del... ¿Quién es el culpable de lo que sucedió en el Paso Express? Mire, Juan Mena de 56 años, Juan Mena de 36 años, tienen una agonía de casi 2 horas en que se va consumiendo el oxígeno. Y ahorita se están peleando de que si lo salvaron o no lo salvaron, de que quiénes fueron los culpables. Pero es cuando usted de veras se da cuenta de que estos no son políticos, estos son negociantes, son comerciantes, no son otra cosa. Estas 2 personas fallecieron. Les mandó Gerardo Ruiz Esparza $1 millón de pesos por el mal rato. Ay, no, palabra tan desafortunada y frase tan desafortunada. Bueno, hasta este momento no los han indemnizado. Han tenido que conseguir un abogado para una indemnización para que les paguen por haberse muerto. No me doy. Bueno, pero ¿qué pasó con todo esto? Bueno, pues ya dijo Gerardo Ruiz Esparza que el culpable es Graco. Y Graco dijo que no, que el culpable es Gerardo Ruiz Esparza. ¿Eso a quién le importa? Bueno, pues hoy le echó la culpa y no sé en qué vaya a terminar. Y bueno, pues ya mejor, ya le platico mejor con otros invitados que ya nos acompañan el día de hoy. Hoy es viernes, no se vaya a deprimir. Si tiene problemas económicos, cámbiale de canal rápido, porque estos son especialistas en deprimir al público. Carlos López Jones. Carlos, mucho gusto, bienvenido. Nino, muchas gracias. Pues yo creo que hay 3 temas importantes en la mesa económica. Puta, todos. Sí, el primero pues obviamente es el Tratado de Libre Comercio. Lamentablemente, pues Estados Unidos sí trae puntos muy específicos que quiere atacar. México pues trae una carta de buenas intenciones. Es preocupante porque el último acuerdo que acordamos o renegociamos con Estados Unidos es el del azúcar. Ahí México no ganó absolutamente nada, perdimos todo y Estados Unidos ganó todo y México se fue con las manos vacías casi. Entonces yo creo que la estrategia sigue siendo la misma. Lamentablemente México tiene pavor de salirse del TLC. Ya lo dijo tanto el Defonso como los empresarios, no nos queremos salir. Y desde el punto de vista norteamericano tienen puntos interesantes. Mira, ayer Volkswagen llega a un acuerdo con su sindicato y le dice, la inflación es del 6.44, pero lo más que te sube es 5%, y el sindicato dice sí, 5%. Entonces, si tú eres trabajador en Estados Unidos, dices, oye, a ver, espérate, ¿6.44? La inflación y nada más acepta 5. Bueno, pues ¿de qué se trata? O sea, ¿qué tipo de sindicato está en México que no pide por encima de la inflación por lo menos? Entonces yo creo que hay puntos interesantes desde el punto de vista norteamericano. Está el asunto de los granos. Ellos son muy buenos produciendo maíz. Nosotros somos muy malos produciendo maíz. Básicamente por tecnología, por orografía, por lo que quieras. Si México abre el sector de granos, lo justo sería que Estados Unidos abriera todo su mercado agropecuario. Que pudiéramos exportar todo el azúcar, cacahuate, almendra, nueces que quisiéramos. Sería lo justo. Pero mucho me temo que México pues va a doblar las manos. Yo ayer escuché a Castañón que todo iba muy bien, pero Castañón a veces no sé si trabaja para Peña o trabaja de empresario. No, todos los empresarios lo... No, perdóname. Ricardo es diferente. El de Coparmex es distinto, completamente diferente. A ese le creo todo lo que dice. Pues, mira, yo creo que los empresarios mexicanos que están en Estados Unidos tienen pavor de que Estados Unidos diga se acabó el Tratado de Libre Comercio. Hay que recordar que hace un par de meses Wilbur Ross, el secretario de Comercio, se levantó de la mesa de China. Les dijo se acabó. Entonces yo creo que hay pavor. Obviamente para México lo que México quisiera es que esto se acabara a la brevedad. También Estados Unidos quiere lo mismo. Entonces yo creo que México va a ceder en casi todo lo que Estados Unidos ponga sobre la mesa. ¿Ceder y conceder o ceder? Ceder y ceder. Ceder y volver a ceder y lo que tú quieras. Y luego viene la elección de Banco de México. Creo que cualquiera de los que se elijan son buenos.
Mid yo creo que es el más probable. Ha sido secretario de Hacienda y el último secretario fue secretario de Hacienda. Todos han sido secretarios de Hacienda. El taxista dijo que ya había quitado los candados, pero no es cierto, no se los quitaron a Mid, porque Mid ya había dicho en una entrevista con Adela Micha que él veía su camino como rumbo hacia ser gobernador del Banco de México. Sin lugar a dudas, Mid va a ser el... Y lo va a hacer bien. Y lo va a hacer bien. Y si escogieran algún subgobernador de Banco de México, también lo va a hacer bien. Aquí el asunto es, si es alguien que viene de Hacienda, que puede ser Mid o puede ser la subsecretaria o algún subsecretario, ya no suben la tasa de interés. Si es alguien de Banco de México, va a seguir subiendo la tasa de interés. No friegues. Sí. Ya tenías que deprimirme. Yo no sé cómo pagar el mínimo de mis tarjetas, cabrón, al 7%. Y ya no hay que tener tarjetas, ya hay que cancelarlas. Ah, todo en F. Pues ya ves, Lozoya. Ya hasta compra casas. Oye, pero, a ver, tú tienes un cuate. Ay, yo tengo un cuate. Sí. A la Morales Lechuga le puedo pedir el favor. Anda. Porque dice él que inmediatamente le habló a su cuate y le dijo, oye, 38,100,000. Y dijo, pues órale. ¿Ah? Y era su cuate. Y lo mejor es cómo obtienes un buen puesto, ¿no? Ser director general de la mayor empresa del país. Sin haber trabajado nunca Y sin en el experiencia. gobierno. ¿Qué tal? Y que te traen de Nueva York. ¿Y cuántos viajes en helicóptero? ¿770 u 800 viajes en helicóptero privados? Porque pues eso de andar en el tráfico de la Ciudad de México no me gusta. Esa es vida privada. Sé más respetuoso, por favor, con el señor. Porque a él no lo corrompe nadie. Nadie lo corrompe. Yo quisiera tener uno de esos amigos que me dé una chamba de esas. Oye, pero ya viste, bueno, ya nada más para terminar rápido. Oye, el que me encanta es ¿cómo se llama este güey? El Romero de Champs, que cobra 7 millones mensuales. La Constitución dice que la vida interna de los sindicatos no nos podemos meter. Bueno, pues sí, igual que Alvester y tantos más. Pues, así, bueno, ya mejor me callo. Francisco Lelo de la Rea, analista económico. Francisco, mucho gusto, bienvenido. Nino, qué gusto nuevamente estar acá y saludo a los compañeros de la mesa. Digo, retomando este último tema y que menciona Carlos, no nos podemos meter con la vida interna de los sindicatos. Fíjate, ha sido una lucha que debía estar en la reforma laboral, que debió haber estado en la reforma laboral, que no quiso el PRI que estuviera en la reforma laboral, y esto precisamente la cooptación del PRI a los sindicatos estatales que le permite pues este abuso, esta corrupción y este dispendio de recursos públicos. Y hasta que no haya una verdadera reforma laboral que permita meternos en la vida interna de los sindicatos porque reciben recursos públicos en los sindicatos públicos, de empresas públicas, no vamos a acabar con esta corrupción, ¿no? 7 millones es lo que se dice. Mensual. ¿Les crees? No, pero aparte digo, lo de 7 las millones es la pipas. propina. Las pipas, sí. No, No, las pipas las maneja él, Sí, todas. Sí, o sea, 7 millones es como del cambio. Sí. O sea, no tengo duda, ¿no? Sí, pues para que su hijo traiga el coche. ¿No? O sea, ¿Qué coche tan horrible? Yo cuando lo vi tan dorado el coche dije, pues con ese gordo, pues con tal de llamar la atención. Se parece al güey este de Whisky Luca, ¿no? Que trae muchos guaruras. ¿Cómo se llama el presidente municipal de Whisky Luca? ¿Cómo se llama? Enrique Vargas. ¿No lo han visto? Puta, cuando llega, ¿no lo has visto? Parece que llega el presidente de la República y dije, y este güey está complejado. ¿Qué le pasó, mano? Se llama Enrique, pero es del PAN, ese no es de tu partido, no es del PRI. sí, Nino. Porque no sabemos todo lo que se adjudica el sindicato. Precisamente esos, si nada pensamos, todo eso debe ir en bienes públicos, en educación, en hospitales, para la población en general. Y esto mismo pasó en el sindicato de educación. Sí. Vivimos el dispendio que hizo el Alvester. Y digo, y todos. No, y Juan Alberto de la Torre lo hace muy bien porque es la mascota de Aurelio Nuño, lo lleva a todos lados, lo anda placeando. ¿No viste que ayer se retrató con Alfredo del Mazo? Dije, puta, ya fue por la cartera de Alfredo del Mazo. Y lo triste es que si hubiera Estado de Derecho en México, o sea, no habría duda que la inversión debería ser 2 o 3 veces los niveles que hoy son. Pero todo esto hace que, por eso el nivel de crecimiento de México es insuficiente, y a pesar de que vamos a crecer posiblemente 2% este año, digo, que no es malo dado el entorno internacional, como necesitamos 5%. Pero si no construimos Estado de Derecho, ya comentaste lo de Pemex, ya comentaste el socavón, ya comentaste, pura corrupción. Que refleja que México no tiene Estado de Derecho. Lo del socavón era 970 millones y terminó en 2.213 millones. Oye, Gerardo Ruiz Espasa se le pasó la mano a la hora de inflamar eso. ¿Y cuál rendición de cuentas? Ninguna. Y yo creo que aquí lo importante es, si hubiera Estado de Derecho,
la inversión en México puede ser 2 o 3 veces el nivel que hoy es. Y mientras no se arregle, pues México no va a crecer, digamos, las tasas que necesitamos, ¿no? Ahora sí vamos con el responsable de todo. Doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. José Luis, qué gusto verte. Buenos días, después de tus vacaciones, Nino. Ay, ya me tenías que quemar. No, quemado vienes del sur. Pero... Quemado Salinas, güey, yo vengo asoleado. Bueno, pues básicamente parece que lo que estamos viendo es el resultado de un Estado capturado. Es decir, al final del día, cuando se habla de una corrupción que no es tema nuevo, que es un tema que abiertamente lo puso el propio presidente de la República en 1982, ahí con su renovación moral de la sociedad, y que los diversos gobiernos que a partir de ahí han emanado, que además no son de un solo signo partidista, o sea, prácticamente en la presidencia de la República se ha tenido una rotación que no implicó nada, no implicó ningún cambio. Hemos tenido a nivel estatal prácticamente también de representantes de casi todos los signos políticos, y a nivel municipal todavía algo mucho más plural. Ha llegado la democracia formal electoral y eso no implica en que hayan existido cambios. Entonces tenemos una crisis institucional en donde el problema es cuál es el sentido de nuestras instituciones, para qué están hechas, para qué están construidas, y en función de eso los resultados que están teniendo. Es muy delicado lo de la corrupción, es muy delicado lo del bajo crecimiento económico. En teoría, hace ya más de 30 años entramos a una apertura comercial, a una apertura económica que negaba lo que le había antecedido, es decir, negaba al Estado que nos había endeudado. Hoy, con toda apertura y con toda esta modernidad neoliberal, seguimos endeudados y nos volvimos a endeudar más. En apariencia habían pasado las épocas de austeridad de los 80s, hoy estamos en pleno ejercicio de recorte presupuestal, un recorte presupuestal que le está pegando a la construcción. Si nosotros observamos las diversas variables que la conforman, en muchas de ellas en edificación, en grandes obras de ingeniería civil, está por abajo de lo que tenía hace no nada más 7, sino hace 10 años. La parte minera vinculada con el sector petrolero tiene una profunda recesión en estados como Campeche, en donde ahí la construcción, por ejemplo, en los últimos 4 años viene cayendo a tasas de más de 15% en promedio anual, y en donde no hay programas alternativos para tratar de reactivar a esos sectores, y en donde, por lo tanto, no tenemos que preguntarnos demasiado fuerte por qué la inseguridad y la criminalidad están creciendo. Tenemos una regulación de los negocios que, de acuerdo a la Secretaría de Economía, implica más de 130,000 trámites en los 3 niveles de gobierno, en donde cómo queremos ser competitivos y productivos, y en donde refleja la paradoja de un gobierno que en 1986 nos llevó a la apertura, pero no nos llevó a la modernidad de regulación para ser competitivos. Y entonces lo que tenemos es una crisis de resultados, porque el propio marco institucional no está hecho para crecer, hacerlo competitivamente, productivamente y generar bienestar. Y hoy, además, el que nos había dicho en 1986, abre tu economía, desregúlate, intégrate comercialmente, que fue, además de las instituciones internacionales, el gobierno de Estados Unidos, hoy nos dice, ¿sabes qué? Eso no va a ser así. Y lo peor es que no lo queremos leer. En la página de internet del representante comercial de Estados Unidos está clarito, 4 pilares. El primero es soberanía. Por acá compramos el discurso de que hablar de algo y del interés nacional, de hablar del interés de la soberanía, eso ya estaba pasado de moda porque la globalización nos iba a llevar a otro lado. Hoy en Estados Unidos el objetivo central marcado por su autoridad es soberanía, los intereses norteamericanos. Y en función de eso están negociando. Hace un par de días nuestros negociadores se toparon de frente con esta postura, claro, que estaba abierta y era clara y era pública, pero no la queremos leer. Y entonces en esa contradicción nacional, en esta contradicción de cambio de paradigmas que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, y en donde no el elefante en el cuarto, sino el dragón en el cuarto es China, nos está demostrando que ese modelo de industrialización china, que hoy se está vinculando con Europa a través del proyecto One Belt, One Road, en donde es un proyecto integral
puentes, caminos, ferrocarriles, energéticos, sistemas financieros, de transferencia de tecnología, está mostrando su vigencia y su mayor capacidad de generar crecimiento de forma más integral versus un modelo de apertura comercial que está mostrando que ni siquiera a la principal economía del mundo le gusta cómo está evolucionando. Muy bien, también nos acompaña el día de hoy Armando Quintero, economista. Armando, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Acércate un poquito al micrófono. Creo que la negociación con Estados Unidos para México pues ya pinta desde el origen negativa. Porque desde la campaña del hoy presidente Donald Trump lo anunció, está dibujado, está cantado, está explícito. Hillary también. No hay Hillary también, pero con sus matices. Claro. O sea, Hillary había comprometido con el poderosísimo sindicato de la industria automotriz la renegociación de esa área que los sindicatos automotrices norteamericanos le habían pedido que revisara con México, y ella, para capturar su voto corporativo, que luego mucha base obrera industrial automotriz acabó votando por Trump, pero digamos la cúpula que normalmente es demócrata del sindicato automotriz comprometió el voto con Hillary. Entonces estaba muy cantado que Estados Unidos venía a una renegociación pensando en sus propios intereses, como por cierto lo ha hecho toda la vida. O sea, con Estados Unidos no hay engaño en cómo conduce su economía. A Canadá, cuando le quiere fastidiar la compra de las maderas, le inventa que trae gusanos o que ya puede venir con alguna plaga. A Chile lo fastidió en alguna época diciendo que la redondez de la uva no era la que los norteamericanos veían bien. A los mexicanos toda la vida nos ha dado la muestra de que ellos ven por su interés con el aguacate, el atún, las carreteras. O sea, Estados Unidos tiene un discurso académico que compran mucho los mexicanos que van a estudiar allá, de apertura indiscriminada de la economía como de libre comercio. Pero es un país que no practica el libre comercio, es un país súper proteccionista de su propia economía, de sus propios intereses. Entonces, eso está muy claro. Pero la conducción política de la negociación del Tratado de Libre Comercio es otra parte. El aviso a México es la difusión del tema de Rafael Márquez y de Julián Álvarez. Miren, mexicanos, aquí tenemos estas informaciones y entreténganse. Previo al inicio de las pláticas. No, pero lo habían aguantado, ¿no? Para por eso, lo habían aguantado. El fútbol no tuviera problemas. Esa es una. Pero la otra es porque venía ya el inicio de la negociación. Esa es la parte light de lo del fútbol. La parte real, que yo es la que compro, es de que ya lo sueltan a 15 días de la apertura de las negociaciones. Entonces, ¿cuánta información tienen de los grandes políticos mexicanos que están hoy en día en el gobierno actual? Entonces, ese manejo político que va a hacer Estados Unidos, yo creo que está en la mesa, está cantado. Fue un aviso lo de Rafa Márquez y lo de Julián, y creo que los funcionarios mexicanos van en un esquema de perder lo menos posible. Creo que esa es la estrategia del gobierno mexicano, perder lo menos posible, pero no ganar prácticamente nada. También nos acompaña Gustavo de la Rosa, él es economista en Consultores Internacionales. Gustavo, mucho gusto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo el panel. Bueno, sí, el segundo semestre del año luce complicado para México. Hay varios temas en la agenda que están moviendo las variables económicas y las variables también están respondiendo, ¿no? Sin duda el Tratado de Libre Comercio es el punto más importante. Aquí México va contra estos tres aspectos que Estados Unidos ha señalado de manera... Acércate al micrófono. Sí, así es. Por favor. Estados Unidos ha señalado de manera directa como es combatir el déficit comercial que trae con México. El punto de las controversias, que quiere que sean en su territorio a su manera, lo que elimina el capítulo 19, y pues bueno, la manipulación cambiaria que puede existir para las exportaciones, ¿no? En ese sentido, México requeriría o requiere tener ya su
plan de largo plazo, mediano, con una política industrial bien definida, y sin embargo parece que estamos improvisando, ¿no? El equipo de negociadores pues son los mismos, no son estadistas, son los mismos que habíamos tenido anteriormente. ¿Por qué no estuvo el canciller? ¿Porque se fue a Cuba? Él tenía que haber estado en el inicio. Así es, y pues bueno, lo que se pide es que porque Maduro fue a Cuba y él tenía que ir a Cuba. No entiendo. Sí. ¿A nosotros qué nos importa eso? Sí, definitivamente. Y pues bueno, el Tratado de Libre Comercio debe ser negociado como un tratado de Estado, donde todos estén involucrados, todos los intereses nacionales estén metidos ahí, ¿no? Pero bueno, el otro aspecto es que también se acerca la discusión del presupuesto para 2018, y pues bueno, ahí pues tenemos el respiro que dieron las calificadoras de riesgo al regresarle a México su perspectiva positiva. Estable, de negativa a estable. Pues bueno, ha sido un respiro. Esperemos que la discusión también sea en ese sentido, a buscar finanzas públicas sanas. ¿En el TLC tenemos plan A y plan B o no? No hay, se va con, pues bueno, con lo que se tiene. ¿Con lo que va saliendo? Con lo que va saliendo, y pues bueno, se debe de ver con ese sentido, ¿no? El sentido de una negociación de Estado. También nos acompaña el día de hoy Juan Carlos Leal, él es México Business Forum. Buenos días, Lino, buenos días al auditorio. Gusto estar con la mesa, con los integrantes de esta mesa de discusión. Perdón. Si no, luego me regañan. La mesa que más aplaude. Bueno, pero luego te meten al bote por eso. Bueno, te confiscan activos por cantar esas cosas, ¿no? Mira, el panorama se ve complicado. Yo creo que sí, el centro de la discusión, al menos en los próximos 3 meses, va a ser el tema del Tratado de Libre Comercio. Pero esto, independientemente de las posturas negociadoras o no, creo que nos lleva a un dilema muy claro. O sea, mientras nosotros estamos preparados para un argumento técnico, de aquel lado están preparados para un argumento meramente político. O sea, no puedes llegar a un acuerdo a decir, lo primero es subsanar mis déficits, ¿no? Bueno, eso ya es una postura realmente complicada de manejar para el resto de los países si es que tú eres exportador, ¿no? ¿El salario también es problema? Salario es un tema complicado. ¿Nodal, dirías? Yo creo que va a ser donde más chispas van a salir en los próximos días. Creo que también se agrega el tema energético, que va a ser un tema complicado. Creo que se agregan otros temas, pero digo, el de solución de controversias, bueno, ese es escandaloso, ¿no? Eso es escandaloso, partir de desconocer lo que había estado funcionando, que no le había estado funcionando en Estados Unidos como quería. Creo que a ninguno, porque ahí había sido un poco toma y daca para cada uno de los lados, lo cual hablaba de que funcionaba, ¿no? Hoy hemos estado mencionando Estados Unidos. ¿Qué Canadá no juega? Canadá tiene un papel sumamente importante. Yo creo que lo más importante para México en este momento es ser aliado a Canadá, ¿no? Definitivamente. Ahora, tampoco podemos tener una posición sumamente segura. Para Canadá, su economía no es tan complementaria como la mexicana con Estados Unidos. Su economía es competidora directa a Estados Unidos, desde aviones a telecomunicaciones, a lo que ustedes le pongan. Son economías muy parecidas, trabajan los mismos productos en muchos casos, pero Canadá debe ser nuestro aliado. O sea, el problema es si llegamos a esta negociación política que en algún momento se diga negocio con Canadá diferente de como con México, eso sería mortal para el proceso de negociación. Pero digo, también esto trae sobre México un problema muy grave, que es una inestabilidad brutal que se ve en tasas de interés, que se ve en tipo de cambio, que no sabemos a cuánto va a estar mañana, ni podemos hacer ningún modelo de predicción porque depende de temas políticos, no de un sustento económico. ¿Debe terminar este año? Porque ellos tienen elecciones y nosotros tenemos elecciones. Bueno, no se sabe. ¿Se sabe o no? Lo que está planteado es que tienen prisa. Eso es lo que está planteado. Ellos y nosotros. Creo que todos tenemos prisa porque este episodio de intranquilidad política se resuelva de la forma más rápida posible. Creo que ese es el mejor escenario para todos. Que sea rápido.
Pero ahora yo quisiera poner otros dos temas sobre la mesa, pero bueno, me preocupa el tema presupuestal, justamente porque enfrentamos no solamente ya de entrada un recorte presupuestal. ¿Cuántos son? 80,000 millones. Lo acaba de hacer. 80,000 millones para el presupuesto, que ya restringen mucho las capacidades del Estado mexicano, pero que también del lado de los ingresos no se ve tan claro qué vaya a pasar. O sea, aquí traemos una inestabilidad de cómo se van a comportar los ingresos del gobierno en los próximos meses, y creo que eso es importante destacar. Habría que pensar otra vez en tener una reforma fiscal que dé estabilidad a los ingresos. Me dijo que no. El secretario de Hacienda creo que está en todo su derecho de decir lo que quiera, pero a la economía mexicana le hace falta eso. Y eso es lo que creo que todos los analistas están de acuerdo. Y en última instancia, recalcar el tema del Estado de Derecho. Creo que lo han mencionado tanto José Luis bueno, casi toda la mesa, pero quiero decir muy claramente, o sea, una de las grandes ventajas que había traído el TLC a la mesa para México había sido esta idea de exportar calidad de institucional TLC hacia México, ¿no? Nuestra calidad institucional es muy mala. Y en este momento nos enfrentamos a una que puede ser todavía más deteriorada. O sea, hoy invertir en México te daba acceso a TLC, te daba acceso a otros mecanismos para discutir controversias y poder hacer efectivos los contratos. Si estamos fuera de eso, va a ser mucho más complicado poder atraer inversión. Carlos. Vámonos con Tratado de Libre Comercio y sueldos. Es imposible que México diga a partir de mañana todo el mundo tiene un sueldo del 50% más, porque entonces lo que tienes es una inflación del 50% y adiós. Tristeza. Ya lo vivimos con Sergio García Ramírez. Sí. Cuando aumentaron los salarios, sí, brutalmente. Y hoy lo vive Venezuela aumentando 200% cada 15 días, ¿no? Es una locura. Entonces, del otro lado, como te comentaba, para Estados Unidos, para los trabajadores norteamericanos que ganan $50,000 promedio en el sector automotriz, en el área de maquila, en México ven que ganamos $12,000 anuales, ya con todo y prestaciones sociales y lo que tú quieras. ¿Cuál podría ser una opción? Simple. Que haya un sindicato supranacional TLC del Ford, de General Motors, de Volkswagen, y que desde allá, desde Estados Unidos, le diga a la planta mexicana, pues al trabajador súbele 50%. Punto. No hay otra opción. Sí. Ahora, ¿qué es lo que dicen los empresarios mexicanos del sector automotriz? No hay que mover nada. ¿Qué dicen los empresarios del sector automotriz en Estados Unidos? No hay que mover nada. Los únicos que están moviendo la parte de sueldos en el Tratado de Libre Comercio son los sindicatos norteamericanos, que dicen, mientras yo gane 5 o 6 veces más que el mexicano, lo obvio es que los empleos se vayan para allá. Claro. Y lo que nos dicen las cifras duras, la semana pasada aparecieron, es que la producción de autos en Estados Unidos está cayendo, lleva 3-4 meses cayendo, y en México está en máximos históricos, producto de eso, de que las armadoras ven que la mano de obra es buena en México, está calificada, mandamos una gran cantidad de modelos hacia México y... ¿Hacia Estados Unidos? No, hacia México. Hacia México. Sí. La cantidad de plantas que se han abierto en México, armadoras de autos, incluso ahora de aviones, sí, de electrodomésticos, es brutal a partir del Tratado de Libre Comercio. La cantidad de plantas que en Estados Unidos se están cerrando también ya empieza a darse. Allá porque la mano de obra es cara y además porque hay una gran cantidad de robots que ya están haciendo el trabajo. Aquí en México nos va a tomar más tiempo la robotización porque nuestra mano de obra sigue siendo barata. Es más barato en México llegar a una tienda comercial y que me atiendan 3 personas a llegar a una tienda comercial en Estados Unidos que me atiendan 3 personas a $12-15 la hora, pues no se puede. No hay nadie que me atienda, atiéndete tú y Dios que te bendiga. Las gasolinerías es el ejemplo. Otro más. Tienes que poner la gasolina y ellos no. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, ese es el primer tema. En el caso del presupuesto, hay un punto que es fundamental. México tiene ahorita superávit primario, antes de contar los gastos, los intereses de la deuda, porque tenemos remanentes de Banco de México. Esto es, pasamos, el tipo de cambio estaba en 16, termina en 18, Banco de México tiene 2 pesos por cada dólar, son 300,000 millones de pesos, al gobierno le doy 230,000 millones. Este año, como el tipo de cambio se ha mantenido, no hay remanentes para el próximo año.
Entonces, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿Cuál ha sido el problema de América Latina en los últimos 10 años, a partir de la crisis? ¿Por qué no crecemos tanto como deberíamos? Por una razón muy simple. El dinero lo hemos dado a gasto público y no a inversión pública. Entonces, cuando tú gastas más, no generas crecimiento acelerado, generas un crecimiento mediocre como el que hemos tenido. Nuestra inversión pública está por los suelos. La gran obra del sexenio es un aeropuerto. ¿Perdón? Un aeropuerto. Por del tamaño que quieras, como lo quieras. Es nada más un aeropuerto. Oye, los chinos sacaron 27 aeropuertos recientemente. ¿Y es de este sexenio o no lo vamos a ver? Ya lo retrasaron. Iba a ser para el 2020 y ahora se está hablando del 2023 o 2025. Cuidado con ese. Además, o sea, lo demás ¿cuánto va a costar? Lo demás que son libramientos, perdón, un libramiento me ahorra 15, 20 minutos, qué bueno, maravilloso, pero no genera crecimiento económico. Al contrario, si tú pasas por el Paso Expreso una vez que terminen con el asunto del socavón, verás que todos los restaurantes que antes estaban sobre Cuernavaca, que eran exitosos, hoy no sirven. Lo que sirve son buenas autopistas que nos lleven de un lugar a otro. Los libramientos no generan crecimiento económico. Eso es del pasado. El libramiento es del pasado para no entrar a las ciudades. Y ya. Punto. Eso era todo. Punto. Y eso fue lo que hicimos. Hicimos el de Matehuala, el de Durango. No, el de Matehuala estaba desde hace mucho. Cuando yo estudiaba allá en Monterrey, yo usaba el de Matehuala. Sí, cabrón. Esa es de la prehistoria. Bueno, o sea, ¿qué nos queda en infraestructura? Pudimos hacer grandes puertos. Ya El de Veracruz. Ay, no puede ser. ¿No viste lo de Veracruz ayer? Es que era vergonzante. Cuando sale Ruiz Sancristán a felicitarlos por honestos y honrados, yo dije, puta, una rata le está diciendo a la otra, que carajo, yo no le entiendo. Pero son honestos y honrados. Igual que los Oya. Igual que los... Él iba a declarar y cuando llega la PGR dice que no piensa declarar. No, pues qué padre. No, porque tenía conferencia de prensa en la tarde. Iba de imputado, ya tenía la conferencia, ya tenía apartado el hotel. No, todo está listo y previsto. Bueno, y Javier Duarte y su huelga de hambre. Su huelga de hambre, eso me encantó. Es que no sabes todo lo que le han hecho al pobre. Pobrecito. Sí. Pobrecito. Y su esposa, la Karime, con su novio. O sus novios. A lo mejor pues, eso fue por lo que se puso en huelga de hambre. Dijo, voy a bajar unos kilos para ahora que salga de aquí. Karime, voy a reconquistar a Karime. Ya en un par de meses sale. De todo te haces broma. Estamos en un programa. Este viernes. Pues yo creo que la parte de presupuesto es preocupante. O sea, nosotros vemos con buenos ojos el recorte. Ay, tú ves las cifras. Puta, ese es el único. Tú y Mid son los únicos que lo vieron bien. Todo el mundo dijo, 80, no mames, güey. No, es que cuando ves las cifras, te asustas. 2016, aún con los supuestos recortes, el gobierno gastó casi 600 mil millones de pesos adicionales a lo aprobado. Si tomas en cuenta que no hubo recorte, lo debieron recordar, pero además se lo gastaron, son casi 700 mil millones de pesos adicionales en gasto. Que estamos fondeando con remanentes de Banco de México que no existen. Entonces, si tú elevas el gasto, no lo puedes dejar ahí si tienes fuentes de ingreso no estables. Entonces, por supuesto que el recorte es fundamental para mantener estabilidad. Gracias al recorte, las calificadoras nos dan una buena calificación, o sea, nos respetan o nos mejoran la perspectiva, pero aún así es insuficiente. La deuda en este gobierno ha crecido 80% al fin de este año. 80% del nivel en que la recibió. Así no han crecido las fuentes de ingresos que soportan ese gasto. Entonces, para mí el recorte es insuficiente. Obviamente necesitas una reforma fiscal. Si quieres tener ese gasto, necesitas fondearte de manera sustentable. Pero lo que tenemos fondeándonos con Banco de México, como dijo Carlos, de una ganancia cambiaria especulativa que en la medida que en la medida que si el peso se sigue apreciando, al revés, la Hacienda tendría que devolverle dinero a Banxico. No, si se sigue apreciando el peso, pues no va a pasar. Entonces yo creo que al contrario, la fortaleza del país, si no hay una reforma fiscal o un recorte del gasto mucho más pronunciado y serio,
O sea, vamos a tener mucho. Oye, yo veo al presidente Peña que habla muy diferente de lo que tú estás diciendo. Dice que todo está muy bien. Es que no ha visto las cifras. Ah. No ha visto las no cifras sabía eso. con detalle y análisis. No sabía eso. Porque es una tragedia lo que ha pasado con el endeudamiento, con el nivel de gasto, con la inversión. Nada más te voy a decir, la inversión pública hoy en día está en niveles de 1943. Abajo de casi 4% del PIB. Nunca había estado así desde 1943. No están invirtiendo, lo que ya lo dijo Carlos. Pero es que hemos llegado a cifras históricas en deuda, hemos llegado a cifras históricas En muertos, en ejecuciones. Pero en el tema petrolero estamos en 1.9 millones de barriles diarios. Digo, es que eso no pasaba Pero antes eso ya no existe. Pemex ya no existe. Ya. Y perdón, para cerrar, y lo que preocupa el año que entra con elecciones, ¿van a recortar realmente? ¿Les crees? Esa es la gran pregunta. No, ya no les creo. Ya no les creo. Mira, Nino, deja comenzar con una reflexión que hizo Robert Lansing, secretario de Estado norteamericano, hace casi 100 años. Dice: Hace 100 años no. México es un país extraordinario, fácil de dominar, porque basta con controlar un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes, finalmente se adueñarán de la presidencia. Entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Lees muy bien, yo te lo suplico que lo repitas. Porque en verdad es impresionante esto. Hace 100 años. Digamos, ahorita lo repito, nada más es que es preocupante. En México nos cuesta mucho trabajo pensar en el mediano y largo plazo y nos cuesta mucho porque nunca trabajo lo hemos hecho. Entender que en otros países sí se hace. O sea, Estados Unidos lo hace, China lo ha hecho y nosotros vivimos en la coyuntura y compramos paradigmas. Al final del día lo que esto demuestra, y cito la última parte, dice... ¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama? Robert Lansing, secretario de Estado norteamericano en la administración de Woodrow Wilson. Muy claro lo puso. Lo que hoy nosotros observamos, por ejemplo, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es lo siguiente. En realidad, nosotros no les vamos a enseñar, porque nosotros fuimos a estudiar allá, de forma genérica, economía. No les vamos a enseñar que el déficit comercial no es la variable. Ellos lo saben y lo saben perfectamente. Ese no es el tema que están buscando. De igual manera saben la parte laboral. Ellos generaban desde 1975 hasta el 2012 una estadística de comparación de los costos laborales de manufacturas, en donde nada más mapeaban a México, sino a gran parte del mundo versus Estados Unidos. En 1975 un trabajador en manufacturas de México ganaba el 33% de un norteamericano. En 2012, la última fecha antes de esta depreciación del peso, era aproximadamente del 14% nada más. Es decir, perfectamente pueden mapearte estado por estado, qué comercian, qué no comercian con México, por tamaño de empresa, por sector productivo. En realidad, ¿qué es lo que están buscando? Si nosotros observamos los 17 cuartillas de los puntos que planteó Donald Trump a su Congreso como objetivos, es el sistema legal. Ellos van por adaptar el Tratado de Libre Comercio, que al final de cuentas es un mecanismo legal, adaptarlo, guiarlo hacia el sistema legal norteamericano. Y no nada más en la parte comercial. Uno es el capítulo 19, que ahí son muy explícitos. ¿Qué es el capítulo 19? Que todo el mundo habla del capítulo 19. En esencia, cómo se resuelven las diferencias de controversias comerciales en los tres países. En una asimetría en donde Estados Unidos evidentemente tiene mucho más ventajas económicas, políticas, geoeconómicas que Canadá y México, se necesita un acuerdo que trate de generar algo más equitativo. Piso parejo. Que no igualitario, que son dos cosas distintas. Sin embargo, desaparece eso y lo que ellos intentan es que vaya más hacia su sistema legal, que se litigue allá. Pero además también lo plantean en cuestiones como corrupción. En la parte laboral, el marco de referencia es la OIT. ¿Qué es lo que están tratando de plantear? Es, llevemos esto a la parte legal de Estados Unidos, más hacia ese sistema, y la rueda de los engranes de ese sistema se van a encargar de generar lo que a ellos les interesa. Lo demás lo van a negociar. O sea, lo del déficit es algo muy visible, que saben que no es posible, pero que es muy fácil de presionar, porque si quisieran realmente resolver el problema del déficit,
tendrían que ir al Pacífico Asiático, con el que tienen 500,000 millones de dólares de déficit, con China el 50% de lo que traen, que son casi 400,000 millones de dólares. Pero no lo van a hacer porque ese no es el o con Alemania también, que es el otro gran... A México, ¿qué lo van a presionar? Lo que ellos llaman el tracking. Es decir, lo que están mapeando es, me estás metiendo un montón de insumos intermedios y de bienes de capital en América del Norte, vía México, vía Canadá y vía los Estados Unidos, y eso es lo que van a tratar de regular. Y eso lo debemos tener claro en México. Lamentablemente, cuando tenemos un sistema de negociación netamente comercial, coincido con lo que decía Juan Carlos, es evidentemente que si no se entiende la parte geopolítica, pues va a ser muy complicado y nos vamos a acabar adaptando. Vienen con rapidez. Ya se tiene una ronda de negociación que está por terminar el domingo, ya plantearon la siguiente para las primeras semanas de septiembre y la tercera para fines de septiembre en Toronto. Es decir, en un poco más de un mes, 3 rondas de negociación que cuando no se lleva contenido, pues es muy difícil que puedas responder a lo que ellos ya traen armado. Y finalmente, en esa parte algo, o sea, no es Estados Unidos, es el gobierno de Estados Unidos que no está de acuerdo con sus grandes empresas. Hay una fuerte confrontación. Hace un momento salió la postura del sector automotriz americano de no queremos que le cambie nada. Una carta de más de 30 CEOs que había planteado esto. Es el gobierno de Estados Unidos tiene una postura que diverge de la postura de sus grandes empresas, que diverge de la de México y Canadá, y en donde el que se está sonriendo es China. O sea, porque al final del día el gran ganador en todo esto ha sido ese país asiático, y con esto cierro. El 24% del valor agregado de las manufacturas mundiales se hace en China. 1 de cada 4 dólares del mundo. Tendríamos que juntar a Estados Unidos, México, Canadá y otros 10 países para poder juntar lo mismo que en valor agregado hacen los chinos. ¿Esto de qué nos habla? Si no generamos algo más propositivo, con una visión productiva, que tenga inversión, y yo ahí sí difiero, o sea, la inversión pública no es el camino. El valor agregado de la inversión pública hoy es negativo. O sea, si no se cambia el marco institucional de corrupción y de transparencia en este país, lo puedes mandar a gasto público, lo puedes mandar a inversión pública y no va a crecer. Es el sector privado el que genera ese crecimiento. Y 2, la mejor muestra de cómo tener dinero y no saberlo gastar es el sector público mexicano. Los excedentes, ya sean petroleros, tributarios o los remanentes de Banco de México, el gobierno los ha tenido desde el 2002 hasta el 2016, siempre ha tenido excedentes y siempre se los ha gastado. No ha existido en realidad una política de ajuste, solo uno de austeridad hacia la inversión pública. Nada más un comentario. Por eso, que mejor ya no gaste el gobierno, o que no gaste más. No, el tema sería en qué no debe gastar, porque creo que ese es el punto, ¿no? ¿En qué debe lo que no gasta. Exactamente, porque si se hace inversiones de infraestructura, pero son inversiones como el tren suburbano o como el tren nuevo que viene de Toluca a México, que va a requerir de un subsidio monumental porque no va a tener capacidad de pago, de recuperación con base en la tarifa. ¿Por qué? Porque se aplica la famosa frase de donde hay obra hay sobra. Entonces, mientras en México sigue esta maldita concepción, ¿no? Entonces en el PRI es una máxima, donde hay obra hay sobra. Entonces, el tema es dónde debe y para qué debe haber inversión pública en infraestructura que genere condiciones de valor a la economía nacional. Pero si hacemos obras para negocio de los gobernantes, pues entonces es gasto casi corriente, que además de que genera mucha corrupción y se dilapida en mucha corrupción, no ayuda al desarrollo y no impacta el desarrollo económico de México. Sí, bueno, en ese sentido, pues el presupuesto va a jugar un papel muy importante. Está grueso. De veras, no quiero escuchar. Sí, la parte de los ingresos, los gastos deben de ir no solo por la consolidación fiscal, también deben de mirar hacia el crecimiento económico, ¿no? Mientras en la parte de ingresos no se combata la informalidad que va asociada a este Estado de Derecho, a esta corrupción, pues vamos a seguir pagando los mismos. Es que fue una reforma recaudatoria, no una reforma hacendaria que genera riqueza. Eso es lo que se les faltó. Sí, y vamos a seguir pagando la misma base tributaria, los más impuestos, ¿no? Y en ese sentido, también la parte de gastos, orientarse a la parte de infraestructura, de gasto productivo, ya no más gasto corriente, ¿no? Ya ha sido excesivo
avance del gasto corriente, entonces debe de planificarse bien la parte de las finanzas públicas, no solo para la consolidación fiscal o para darle gusto a las calificadoras de riesgo, sino para de verdad dejar las bases para que el país tenga un crecimiento económico sostenido, o al menos que genere crecimiento, ¿no? Bueno, ya que estamos en el debate fiscal, bueno, pues uno de los criterios que yo creo que debe imperar es para aquellos que sí pagamos impuestos y que estamos en esa parte, es el criterio de competitividad fiscal, ¿no? Nuestro sistema fiscal es francamente muy malo en términos competitivos, ¿no? Tenemos un ISR alto para aquellos que lo pagamos, ¿no? Tenemos una cantidad de trámites brutales en esa Qué parte. difícil es pagar impuestos, carajo. A ver, no, pero a mí que me paguen, digo, yo recibo ingresos de empresas extranjeras, no estoy vendiendo el país, digo, estoy tratando de ayudar a que se generen inversiones en México. Cayó por su boca. Pero, No, sí. pero, eso bórralo. pero, digo, Tenemos un invitado. para poder cobrar, cada mes me tienen que emitir un certificado de que soy una empresa mexicana. Porque hay un tratado de doble tributación, entonces para que me acrediten hay que sacar un certificado que tarda 15 días hábiles. Y cada mes hay que esperar a que salga ese documento para que yo pueda cobrar, ¿no? Pero bueno, independientemente, es un ejemplo en reductio ad absurdum, pero es cierto. O sea, nuestro sistema fiscal genera muchos costos de cumplimiento. En los análisis que se hacen dicen, oye, es que en general se pagan pocos impuestos en México. Sí, porque como porcentaje del PIB recaudamos poco. Pero el que paga impuestos en México paga mucho y lo paga de una forma muy onerosa. Nuestra última reforma, como bien decías, pues es meramente recaudatoria. Nos fuimos por impuestos especiales, no nos fuimos por un impuesto general, no nos fuimos por simplificar las cosas. Le pusimos una carga brutal a las empresas refresqueras que tienen que calcular su impuesto en base a gramos de azúcar, ¿no? Bueno, eso es algo realmente disparatado desde el punto de vista de cómo lo haces realidad. Pero bueno, lo hemos hecho por muchos años. No hemos hecho nuestra labor en el tema fiscal, no hemos hecho nuestra labor en muchos otros temas, pero digo, creo que el debate está, a pesar de lo que diga el gobierno, de lo que diga el secretario de Hacienda, que no es necesaria una reforma. Yo creo que es el momento en que se tiene que hacer. Bueno, pero Peña no estudió en Estados Unidos. Digo, regresando a lo de ya te vi con cara de mal. No, el malo es él, yo no, él me lo dijo. Carlos López Jones. Conclusión, comentario final. Bueno, es que el licenciado Peña Nieto obtuvo su tesis ahí en la Universidad Panamericana, donde hay un compañero. Y Fox donde la obtuvo, en la Ibero, pero de carrerita con el padre rector que le dijo rápido antes de que seas presidente, güey. Pero apura, pero Sí la agarré, güey. Sí. Pero no lo que tú te estás imaginando, güey. Eso salió más quebroso, cabrón. Salió muy tenebroso. Bueno. Entonces, ¿Peña qué? Ya sabes, ese muchacho, ¿dónde andan estudiando? Su alma mater, ¿no? La Panamericana. Exactamente, acá, como Juan Carlos. Ay. ¿Tú también la plagiaste? Güey. Ahora sí la agarré, En este último viernes de vacaciones que ya todos los papás queremos que los niños regresen este lunes, Adáptate. que lleguen, pues nos quedan 15 días para el último informe de gobierno, bueno, para el quinto ya, el último que vale, y después pues ya viene el destape del tapado y viene quién va a ser el próximo gobernador de Banco de México. Mis favoritos serían para Banco de México José Antonio Meade, y para el tapado del PRI va a ser seguramente yo creo que Aurelio Nuño, y del otro lado pues estará... Perdón, cuidado. Aurelio Nuño lo está promoviendo Salinas y el adversario de Salinas se llama Pedro Aspe. Cuidado. Y Pedro Aspe tiene un empleado que se llama Luis Videgaray, que obviamente está manipulando y manejando para que ellos se queden con la presidencia. ¿Y entonces quién te gusta a ti? No, a mí no me Digo, gusta. para irnos a comer, ¿no? Una comida. Tú porque votas por el PRI, tú eres priista. Yo ya te dije, yo voy a votar por el que no sea López Obrador. Así.
Mi voto es anti López Obrador. Pero él no estudió en Estados Unidos. Él será la esperanza. Pero trae la corbata de Morena, mira. ¡Movimiento Ciudadano! Es Movimiento Ciudadano, güey. Por favor. Digo. En Morena no hay corbatas, caray. Yo tampoco votaría por López Obrador. Creo que lo más importante en estos días es ver cómo le va a la delegación mexicana. Y lamentablemente, como ha sucedido durante muchos años en México, para saber qué está pasando al interior del Tratado de Libre Comercio, pues hay que leer los periódicos norteamericanos, porque en México pues todo va a ser miel sobre hojuelas, todo va a ir sobre bien. Entonces, bueno. ¿Sabes para qué sirve el Excelsior, no? No. Para envolver papayas. Oye, eso lo dijo Rosario Robles. Eso no lo dije yo, perdóname. Lo dijo la secretaria. ¿De dónde viene la salmonela? ¿Del periódico de la papaya? No seas alburero. No. Oye, fue en serio. Siempre traemos una denuncia ahí Eres de por salmonela. Ya después de platicar de qué universidad eres, ya quedas descartado. Puedes vender al país en 2 segundos. Sigue con la venta, por favor. No. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Me preocupa mucho la situación del Tratado de Libre Comercio. Habrá que ver cómo resuelven políticamente sobre el asunto del déficit. Es imposible, ¿no? Decir, va a haber un mayor déficit o va a haber un menor déficit con alguno u otro país. Para Estados Unidos, curiosamente, lo que le conviene es que el peso mexicano sea una moneda débil, porque somos un engranaje más en esa maquinaria. Entonces, mientras más débil sea nuestra moneda, que valga más se deprecie, le sale a Estados Unidos más barato todo lo que México importa y a su vez lo que Estados Unidos importa. Entonces, ahí hay muchos malos entendidos sobre qué debería de ser las cosas. Habrá que ver en qué termina. Tristemente, para México creo que el panorama no es bueno en esto. Bueno, tu presidente va a ser Nuño, ¿verdad? ¿Quién sabe? No, tú dijiste. El que no sea AMLO, ya sea del PAN o del PRI, ese va a ser. Pero dijiste Nuño. Para el PRI yo creo que el candidato es Nuño. ¿Sí? Sí. Una comida. ¿Por qué? ¿Porque vamos. tiene autogranados? No. ¿Porque le mandaron autogranados para que le prepare todo y le disparen todo y se anticipe todo? No, yo creo que porque es el que asegura al presidente que van a seguir sus políticas tal cual. ¿Ah, sí? Sí, Osorio no lo asegura, Narro mucho menos, Mid No, Narro tampoco. Narro es del cacique de la UNAM, no friegues. Juan Ramón de la Fuente tiene 20 y tantos años de cacique. Pues más o menos, incluso Grago, bueno, todos los rectores de la Y UNAM. Narro, no, pero Narro es empleado de Juan Ramón. Sí, todos los rectores de la UNAM han sido directores de la Facultad de Medicina, los últimos 3 o 4. Hasta psiquiatra tenemos. Hasta bueno, psiquiatra. ahora tenemos un oftalmólogo. Ya vamos mejorando. Ahí vamos. Ya vemos mejor. Ya. ¿Quién sabe? No, ¿Quién sabe? ya viste ¿Quién que sabe? vieron a Lojos hasta lo agarraron en Tláhuac. Ahí vamos. Carlos, muchas gracias, mucho gusto. Lo grabas bien, por si no es Aurelio Nuño, se lo podemos estar duro. Y si es López Obrador, él fue el que dijo que no votaría por usted, señor presidente. Nosotros Y lo grabas de que Nino no quiso apostar una comida, por favor. también. ¿Cuál es tu candidato? ¿Quién es el tapado? No, tapados ya no hay. Tapados eran los cigarros elegantes, güey. Y estos eran de López Mateos, cabrón. del PRI. Ah, del PRI. No, el PRI no va a ganar. O mejor va a ganar el PRI. ¿Tú de veras crees que va a ganar el PRI? Si para Semana Santa. Si para Semana Santa. Semana Santa. Del próximo año. Si para Semana Santa del próximo año el candidato del PRI va por encima del PAN, el PRI gana. Y si para Semana Santa del próximo año el candidato del PAN va por encima del PRI, el del PAN gana. Pero es que no hay PAN. Se llama Frente Amplio Democrático. Bueno, el PAN y sus allegados el Frente culturales. Amplio Democrático es todos que hablan ¿Todos? aquí. Ah, bueno. Ok. Hasta los priistas. Hasta Manlio se va a ir con ellos. O a Morena, capaz que dice ya. No, Morena. No. Algo sabes. Bueno, entonces ya quedó una comida. ¿Una comida? ¿Quién? ¿Quién es el bueno? No, Por el PRI, ¿quién yo es voy el en bueno? contra tuya. Ay. No quiero comer, güey. No quiero pagar. Digo. Bueno, despedimos también a Francisco Lelo de la REA. Tu conclusión, Francisco. Nino, pues gracias. ¿Ya tienes candidato del PRI? No. ¿Pero quién crees que pueda ganar? Yo creo que va a ser Nuño también. Pero no creo que otra gane. comida, otra. ¡Ah! No, este ya se fregó. Es mi candidato, pero no va a ganar. No mi candidato. O sea, el que pondría el PRI. Soy muy presidencialista.
Pero antes que eso, yo creo que viene un año un complicado, va a cerrar el año complicado, digo, ya lo dijo Carlos. Yo creo que además, si te das cuenta, el crecimiento económico ha venido por la parte del sector terciario. La parte industrial, platicamos al inicio, viene con negativo acumulado. La inflación viene aumentando, yo creo que eso debe de preocupar. De ahí, obviamente, el aumento de la tasa de interés, porque la inflación está... Recordemos, la meta del Banco de México de inflación es 3%. Era lo que estábamos. 6.44. Está a 100, más de 100% arriba de la meta, la inflación. Entonces, obviamente va a afectar salarios, va a afectar poder adquisitivo. Entonces, yo creo que va a cerrar el año complicado en términos de salarios, de poder adquisitivo. La incertidumbre que está imprimiendo toda la renegociación del TLC. De hecho, muchas inversiones se han frenado. Entonces, yo creo que sí, lo mejor que puede hacer el gobierno es una consolidación fiscal. No hay tiempo, obviamente apoyamos que es importantísimo una verdadera reforma hacendaria, como tú lo comentaste, Nino, que promueve el crecimiento, no la recaudación. Sí. Pero este gobierno ya no la va a sacar, en todo caso será el próximo gobierno. Entonces, hoy sí es necesario un recorte fiscal y una consolidación. Muchas gracias, doctor José Luis de la Cruz. Tu conclusión y quién es tu candidato del PRI. Mira, como yo creo que hay que hablar de lo que realmente se sabe. Mira cómo le hizo así, ¿eh? Y yo de política no sé no mucho. sé. Cuando dice que no sabes de política, ¿eh? Entonces, cuando me invites a la mesa política... No es mi tema. No es mi expertise. Es que estudió economía en Estados Unidos. ¿Cómo se llama Robert Lissing? No, tenía razón Robert Lissing, ¿eh? Tenía razón Robert Lissing. Si aprendes, si estudias en Estados Unidos, ya. No. Entonces, mira, a mí me parece que lo lamentable en este momento es que el destino económico del país dependa de estar negociando con uno solo más. Es decir, lo que era la economía 8 del mundo hace poco más de 30 años, que llegó a ser después la 10, hasta el año pasado era la 15 y de acuerdo al Fondo Monetario hoy es la 16 porque Malasia ya nos hizo a un lado, que este país que tiene tanto potencial no lo haya desarrollado, que después de mediados de los años 80 se haya comprado un paradigma de apertura, que se haya casado con un dogmatismo económico en donde se negó lo bueno que se tenía y no se reconstruyó en función de eso, que tengamos 30 años de viviendo en austeridad fiscal. O sea, esta novela de los recortes presupuestales la vivimos en los 80, ya sabemos a qué conduce, a estructuralmente caer en minar los potenciales de crecimiento, porque lo único que sabemos ajustar es la inversión, pero no nada más nos llevamos entre los pies la inversión pública, dañamos la inversión privada con ello, porque hay una fuerte correlación entre la inversión en construcción, el desarrollo industrial, y eso se perdió desde hace 30 años y no se está recuperando. Entonces es lamentable ver que en este momento la negociación del Tratado de Libre Comercio, que va a marcar, pase lo que pase con la negociación, va a marcar las siguientes 2 décadas del país, y no hay un proyecto de desarrollo productivo interno propio que reconozca que estamos en una globalidad y que actúe en consecuencia, pero que reconozca que para hacerlo bien tenemos que hacerlo con fortaleza interna. Y estamos más preocupados en cómo descalificarnos adentro que en cómo construir desde adentro una agenda mínima para avanzar, y eso sí me parece muy delicado. Yo antes de sí coincido que hay que hacer cambios fiscales, pero antes de darle un peso más al gobierno, me parece que tenemos que hacer una reforma de la administración pública. Si no eliminas corrupción, no generas transparencia, no tienes una mejora de la regulatoria, al final del día todos los cambios fiscales que hagas van a caer en el mismo hoyo. ¿Cuánto se va en compras de gobierno de precios sobreinflados? O sea, ¿cuánto se va en gastos que son innecesarios, en puentes que no tienen una vinculación con lo que se necesita resolver? Es decir, mientras no tengamos una administración pública eficaz, evaluada por resultados, al final del día cualquier modificación fiscal lo que va a acabar cayendo es en un engrane que es tan grande que a final de cuentas detiene el avance del país. Y en ese sentido me parece que en este momento en Estados Unidos
y próximamente en la parte electoral se va a acabar definiendo el rumbo de México de los siguientes 20 años, y ahorita no hay una agenda propositiva que más que descalificar genere sinergias positivas, ¿no? Ahorita que tocaste lo de las compras, esta compra consolidada que está haciendo Miquel Arreola de 55,000 millones de pesos, me decía la gente de Guanajuato que ellos no entraron porque el que se está robando el dinero se llama Miquel Arreola. Él está consolidando todo esto para que los grandes corporativos estadounidenses, en lugar del 15%, les den el 10% de comisión en una compra consolidada de 55,000 millones donde van 20 entidades federativas. Entonces, Miquel los ha castigado, Miquel ha hablado mal de los que no quisieron entrarle, pero exactamente por eso, porque él es un comerciante y bueno, lo pusieron para eso, para robar. Nos despedimos también de Armando Quintero. Armando, conclusión. Bueno, yo creo que el tema al final del día en el país tiene que pasar por una revisión del proyecto y del modelo económico. O sea, no es solamente un asunto fiscal, hay un problema estructural del conjunto de la economía mexicana, donde el tema del mercado interno ha sido menospreciado, ha sido vapuleado, ha sido abandonado, donde los mismos norteamericanos, hasta Bill Clinton vino a decirnos que teníamos que poner el acento en el crecimiento en México en el tema del mercado interno, en el ITAM en Monterrey. O sea, Bill Clinton nos viene y nos dice, señores, ocúpense de su mercado interno. Entonces, creo que ahí hay un gran vacío porque se generó un endiosamiento del proyecto neoliberal. Yo sí creo que el país requiere una sacudida en la visión económica en su conjunto. Yo sí voy a votar por López Obrador, creo que es lo que le conviene al país. Y no veo que el PRI pueda ganar la elección del año que viene con quien ponga, después de la generación de bandidos que hoy han gobernado los estados del país y que han saqueado con montos verdaderamente escandalosos. Con el saqueo de esos montos que vemos en los estados del país saqueados, ningún país puede crecer, ningún país puede tener crecimiento regional y nacional. Entonces, tiene que haber una sacudida de conjunto para que realmente pueda México entrar en una ruta nueva con mezclas de lo que veníamos haciendo, que se desmontó de Salinas para acá. Teníamos ya construcción de partes y de trenes del metro. Se desmontó, se vendió todo, se acabó. Hoy tenemos que comprar hasta el último tornillo del metro. Ya estaba la instalación, ya se estaba produciendo. Y entonces se entró en esta lógica de transnacionalización, se abrió la frontera plenamente sin resguardo ninguno, como sí lo ha hecho, no ahora Estados Unidos con Trump, lo ha hecho toda la vida. Y nosotros perdimos esa dimensión en detrimento de México. Creo que eso tiene que ser revisado. Grábame lo de Armando, porque si gana López Obrador, lo invitamos a él todos los programas, cabrón. ya estamos adentro. Y si gana el otro cuate, Nuño. ya sé por qué Carlos y por qué Francisco quieren que gane Nuño, para que todos hablemos inglés. Pues todos los niños ya están aprendiendo a hablar inglés, ¿no? We wish you a Merry Christmas. ¡Ay! ¡Me encantó! Ya estás... Bueno, ya mejor me callo. Iba a decir otra barbaridad, pero no. Gustavo de la Rosa, tu conclusión. Sí, hay riesgos, hay incertidumbre tanto a nivel externo como interno. Bueno, la renegociación del Telecán es la principal. Vamos a ver cómo se desenvuelven estas negociaciones. Los temas principales son, pues, sí, las reglas de origen, la economía digital, el comercio electrónico, el campo, los salarios. Todo lo que no teníamos. Sí, todos esos temas que van a ser controversiales, y su desenlace va a definir gran parte de lo que será México en los próximos años. En la parte interna sí vemos riesgos, estos riesgos de inflación, de tasas de interés que están afectando, pues, a las familias, al bolsillo, a las pymes, que no pueden realizar proyectos de inversión si no tienen esta certidumbre. Y para ello creemos que con consultores internacionales creemos que
las empresas, las organizaciones deben también de realizarse un check-up económico, ¿no? Debemos mirar hacia adentro, ver nuestras fortalezas, las oportunidades que tenemos ante este entorno de incertidumbre, ¿no? Que es muy importante también. ¿Vas a votar por el PRI? Más allá de los candidatos o más allá de quienes sean, creemos que pues el 2018 va a ser complicado, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que... ¿No vas con Nuño? No tenemos candidato. Está despolitizado, ¿no? Está igual que José Luis, no digas eso, sé más respetuoso. No, el Tratado de Libre Comercio, los temas importantes del país deben estar desligados de la parte política, ¿no? Debemos de verlo como algo de Estado, ¿no? Como Para el otro programa te pregunto por quién vas a votar. Antes de Semana Santa, ¿no? Gracias. Juan Carlos Leal, conclusión, ¿y por quién vas a votar? ¿Por el Nuño? No, yo voy a Voy citar una vieja frase sajona, no norteamericana. Otro que se desvió. Que dice, la ignorancia es una bendición. Desde esa perspectiva. La ignorancia es una bendición. Ahora me sonaste a Norberto Rivera, güey. Yo no tengo candidato porque no he visto ningún proyecto económico. ¡Ay, no! ¿Quieres ver las plataformas de cada uno de ellos? Creo que es responsabilidad de cualquier ciudadano hacerlo, mínimo. Bueno, está bien. Mínimo por ese lado. ¿Por el PRI o sí o por el PRI no? Mira, te digo, es que tengo que esperar a que haya una plataforma económica para poder saber. ¿Por López Obrador? ¿Dónde va a ir? Creo que en ¿Por ese López caso, Obrador? No, creo que en ese caso ¿Por López Obrador? Nunca votaría por ese lado. Nunca. O sea, simple y llanamente lo que he visto son gobiernos de izquierda que han fracasado rotundamente. Y las ideas de ese lado, pues digo, me da mucho miedo ver que pueda pasar lo que hay en Argentina, en Venezuela, en Brasil y en otras. Te viste muy Anaya, Ya, quedó claro. Una derecha recalcitrante. No, mira, yo coincido con José Luis en las ideas. Pero si José Luis no dijo nada ni por qué dijo. No, creo que dijo cosas muy sustantivas. O sea, este modelo que se ha dicho no se ha establecido. O sea, no tenemos Estado de Derecho, no tenemos una desregulación económica eficiente, no tenemos una idea muy clara de cuál es el papel del gobierno. Todo yo creo que en dicho, esa bueno, parte... Está bien, ya concluye. Ya. No tienes que darnos tantas explicaciones. Sí. Yo creo que en esa parte es muy claro. O sea, tenemos que redefinir qué gobierno queremos. No, hace muchos años que no nos ponemos a pensar en eso. Hemos votado por candidatos o por partidos o por lo que sea, pero no hemos votado por un proyecto. También tengo que decir, o sea, una reforma fiscal, pues digo, yo creo que el Congreso no está manco, no la tiene que proponer el gobierno, la tiene que proponer el Congreso. ¿El Congreso sabes para qué sirve? ¿Sabes para qué sirve? Pues para que le den instrucciones. ¿Sabes para qué sirve la Suprema Corte de Justicia? Para que le den instrucciones. Con un solo hombre. Se llama Luis Videgaray. Ay, perdón. Peña. Perdón, se me salió. No, pero bueno, mi conclusión es que vamos a entrar en un periodo de mucha inestabilidad. Los próximos 3-4 meses van a ser muy difíciles por la perspectiva económica, y creo que no ayuda el que entremos a un proceso electoral donde no hay definido nada más que un candidato, ¿no? ¿Cuál? Lo demás. Pues el PG, pues, digo, trata de candidato hace muchos años. Y es lo único que está definido. Y Nuño, ¿no? ¿Y habla inglés igual que tú? Esa es la apuesta. Gracias, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. ¿Qué tenía que ver que te sentaras de ese lado? Ahora, ¿de qué lado te quieres sentar? Dime para que sepa yo para dónde te tienes que sentar. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes, mi nombre es Nino Canún.